Un país con dos reyes, uno que reina y otro en realidad destronado. Otro país donde vive el único hijo de rey que ya no es príncipe. Instituciones con siglos de historia que no saben ya si morir con las coronas puestas o modernizarse hasta el absurdo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día. El emérito, el expríncipe y la descomposición de un poder anacrónico. Como en los documentos desclasificados del 23F no hay nada relevante que contradiga el relato oficial sobre el papel del rey Juan Carlos, al Partido Popular le ha parecido buena idea salir a defender que ya es hora de que vuelva de su destierro, de que vuelva a vivir en España. Todos los que le han criticado no le llegan a la suela del zapato para garantizar la democracia en nuestro país. Y por supuesto decimos y seguimos diciendo que si quiere, tiene todo el derecho de venir a esta tierra porque es su tierra, España. El PP se ha quedado solo pidiendo que el emérito vuelva. Bueno, solo no, también está Ana Obregón. Yo, si fuera mi padre, me lo traía. No digo más. Pues lo que ha hecho su hijo, el rey Felipe VI, a través de la Casa Real, es decir con toda elegancia que Juan Carlos de Borbón puede venir cuando quiera, faltaría más, siempre que no pretenda vivir en Zarzuela y siempre que se comprometa a pagar sus impuestos en España. Porque recordemos, esto no lo dice la Casa Real, ya lo digo yo, que Juan Carlos I no se fue a Emiratos Árabes por lo que la gente dijera sobre él y el 23F, sino por haber amasado en el extranjero una fortuna en comisiones y regalos sospechosos sin declararlos a Hacienda. Pero a lo que vamos, tenemos a un rey emérito que tuvo que abdicar, repudiado por su propio hijo que no le invita ni a los actos del aniversario de su propia coronación y que a pesar de que es octogenario no puede volver a vivir en España sin que sea un problema político. Entonces, ¿por qué sigue siendo rey emérito? Aitor Ribeiro, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aitor Ribeiro es compañero del diario.es, ha escrito sobre la figura del rey emérito y sus contradicciones. Aitor, ¿alguna vez en España ha habido un rey emérito? No, esto no había ocurrido hasta ahora. El cargo de rey emérito, además, es que no existe formalmente en la legislación española. Cuando Juan Carlos I abdicó en 2014 en su hijo, gobernaba entonces Mariano Rajoy, ese gobierno dictó un decreto por el que se mantenía, tanto para él como para quien es su esposa, Sofía de Grecia, el título vitalicio de rey y reina respectivamente, con carácter honorífico, no tiene ningún valor más allá de la mención en sí. Entonces lo de emérito, digamos que es algo así como una convención de periodistas y políticos y demás, es una forma de hablar de Juan Carlos de Borbón, sin que la gente confunda al rey, digamos, de verdad, al rey que reina, que es Felipe VI, no confundirlo con su padre. Entonces, si es un título honorífico, Aitor, se podría retirar sin grandes burocracias, ¿no? Porque además recordemos que cuando abdicó no sabíamos casi nada de lo que supimos después, mucho más grave que cazar un elefante. Claro, ten en cuenta que el régimen de títulos, tratamientos, honores de la familia real se regula en un real decreto, que no tiene rango de ley. Y por lo tanto, los cambios no tienen que ser refrendados por el Parlamento ni el Congreso, no está atado a mayorías, el gobierno lo dicta y ya está. Cuando quiera, puede publicar un decreto en el boletín oficial y retirar el título de rey a Juan Carlos de Borbón. Como bien decías, cuando abdicó Juan Carlos de Borbón en 2014, había rumores sobre sus negocios. Sí había dudas sobre esa fortuna que sin cuantificar, se decía que había amasado Juan Carlos de Borbón durante su reinado. Se apuntaba a comisiones irregulares, a ingresos de cantidades inciertas de dinero de una procedencia desconocida. No había constancia, por ejemplo, de que recibió 100 millones de dólares como regalo de Arabia Saudí. Tampoco que ese dinero fue ingresado en una cuenta supuestamente opaca a la Hacienda tanto española como suiza, en una cuenta en Suiza, ni que, según reveló la que era su amante cuando aquella caída en Botsuana cazando elefantes, Corina Larsen, contó
que le había regalado a ella ese dinero. Yo no sé si entonces el gobierno tenía o no tenía conocimiento de esto que estaba ocurriendo, pero sí es verdad que cuando en 2014 abdicó Juan Carlos de Borbón era la primera vez que esto ocurría en un régimen democrático más o menos pleno. Y además fue en un momento muy concreto, muy convulso. Podemos había logrado justo 5 eurodiputados, ni siquiera un par de semanas antes. Y las encuestas internas que periódicamente hacía la Casa Real apuntaban a un desplome del respaldo de la institución monárquica, no solo de Juan Carlos de Borbón, de su figura, sino de la institución. De hecho, el CIS dejó en 2015 de preguntar por la monarquía y no ha vuelto a hacerlo nunca. Aitor, sabemos que a preguntas de los periodistas sobre la propuesta del PP, ¿no?, de que vuelva ya a vivir en España, pues la Casa Real dice, bueno, si quiere volver que vuelva, pero que pague impuestos aquí. Es una bofetada buena. Digamos que es una forma de decirle que no vuelva, de impedir, digamos, en el corto plazo que vuelva y de intentar zanjar un debate que no estaba sobre la mesa. No había un debate público sobre el regreso de Juan Carlos de Borbón, más allá de ni siquiera algunos medios, ¿no? Algunas firmas concretas o algunos círculos concretos, pero no había un gran debate nacional sobre el exilio o el destierro, como queramos llamar, de Juan Carlos de Borbón en Abu Dhabi. Hay que tener en cuenta que en Zarzuela no quieren hablar de Juan Carlos de Borbón, porque trae a la memoria de los españoles el peor momento de la monarquía desde la restauración borbónica de 1975. El actual jefe del Estado ha ido poniendo cada vez más distancia con su padre hasta el punto de dejarle fuera de actos institucionales tan relevantes e importantes como la jura de la Constitución de la heredera, de Leonor de Borbón, cuando cumplió 18 años, o el 50 aniversario de la propia coronación de Juan Carlos I, que se celebró sin Juan Carlos I, lo cual es bastante curioso también. Y hace unos días se celebró el homenaje a la Constitución de 1978, porque se ha convertido en la más longeva de la historia democrática de España. Se promulga en nombre de Juan Carlos I y no estaba presente tampoco Juan Carlos I. Pero Feijóo puso este debate sobre la mesa de una forma unilateral. Y solo un detalle. La petición de Feijóo llega poco después de una visita de José María Aznar a Juan Carlos de Borbón en Abu Dhabi, junto a otros amigos del rey, como el locutor de radio Carlos Herrera. Aznar publicó una foto en su cuenta de Instagram. Carlos Herrera habló de ese encuentro en su programa de radio. ¿Y cómo bloquea o cómo intenta zanjar el debate y bloquear Zarzuela la posibilidad de que Juan Carlos de Borbón prepare o esté intentando preparar un regreso a España? Pues pone el foco en aquello que más daño le hace al anterior jefe del Estado, que es la fortuna opaca que se supone que tiene atesorada, ¿no? Y si quiere volver, tendrá que declarar qué patrimonio tiene realmente. Y eso es algo que, por lo que parece, pues no quiere hacer. Aitor Ribeiro, compañero, gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Si al rey Felipe se le ha complicado la gestión institucional de su propio padre, la monarquía británica también tuvo que digerir hace unos días un titular impensable hasta hace poco. The UK royal, former UK royal, has been now arrested. The brother of the king, King Charles, has been arrested. Todos los medios del mundo haciéndose eco de la detención de Andrés Mountbatten Windsor, que es como se llama ahora al que conocíamos como príncipe Andrés, Andrew, el que era duque de York, el hermano de Carlos, el hermano del actual rey de Inglaterra. 11 horas pasó Andrés en comisaría mientras la policía registraba sus residencias. La acusación, haberle pasado información confidencial al magnate y pedófilo Jeffrey Epstein. Hacía ya muchos años que el príncipe Andrés estaba en el centro de toda esta polémica porque una mujer denunció haber sido violada por él cuando ella era menor de edad en la isla privada de Epstein. En octubre, el rey Carlos III tomó una decisión drástica, inédita: retirarle a su hermano el título de príncipe. Andrés es el primer hijo de rey, en este caso de reina, que no es príncipe. Vamos al Reino Unido. María Ramírez, Oxford, hola. Hola, muy buenas.
María Ramírez es corresponsal internacional del diario.es. María, no puedo dejar de darle vueltas a este concepto de expríncipe. Me parece otro artefacto fallido de cómo la monarquía intenta adaptarse a los tiempos. Técnicamente, ¿cómo se ha hecho este apaño? Ya no es príncipe, ya no es duque de York y en realidad fue bastante rápido. Los expertos en la monarquía sugerían que era un proceso complicado, que tenía que pasar por el gobierno, por el parlamento y al final lo que vimos es que a principios de noviembre pues el rey utilizó una prerrogativa que tiene como monarca después de consultar con el gobierno y que le permite quitar los títulos y los honores igual que los pone. O sea que en realidad pues cuando se quiere es todo bastante rápido. En todo caso, Andrés también había renunciado a utilizar todos los títulos de forma voluntaria. ¿Y esto qué implica? O sea, ¿ha pasado a formar parte de la ciudadanía normal de un día para otro? ¿Tiene que buscar trabajo? ¿Se le retiran todos los privilegios? ¿Cómo va? A ver, ahora se llama Andrés Mountbatten Windsor, con guión, que bueno, tampoco suena así a ciudadano muy de a pie, y no está buscando trabajo, que sepamos, tiene 66 años y no tiene pinta de que eso vaya a pasar. Le sigue manteniendo su hermano, el rey, por lo que sabemos, y la consecuencia más inmediata es que el hermano, también como gesto, pues le echó de una mansión en la finca del castillo de Windsor, donde vivía Andrés y por la que no pagaba alquiler y bueno, que es parte de lo que sufragaba el contribuyente. Esto fue en octubre, pero hasta febrero no se mudó a lo que llamaban un alojamiento privado alternativo, que básicamente era una mansión más pequeña, un poco más pequeña, en Sandringham, que es como una residencia de la familia real al este de Inglaterra. Ellos, claro, la definen como propiedad de la familia real, pero lo que pasa también aquí es que es muy difícil desentrañar la fortuna privada de la pública y, bueno, siempre hay gastos públicos de seguridad involucrados. El rey dice que le seguirá manteniendo de alguna forma con una aportación apropiada, dijeron entonces, de su fortuna privada. Pero, ¿qué es la fortuna privada del rey? ¿No? Al final, pues tiene mucho que ver con su posición. La monarquía británica ha pasado por muchos escándalos y muchos traumas, pero no sé si este es diferente. Sí, desde luego hay que tener en cuenta que es que no hay precedentes en la historia moderna de un miembro de la familia real, y bueno, al final destacado, porque es el hermano del rey detenido. Pues hay un precedente, pero que no se puede comparar, de hace 4 siglos. Y claro que puede afectar a la monarquía. Desde luego, el arresto de Andrés, que podría incluso acabar en la cárcel, desde luego, aunque sea unos meses, en cualquier caso es una investigación seria, muy seria. Es verdad que ahora mismo la investigación se centra en su papel como enviado comercial, pero esto abre la caja de Pandora a muchas preguntas para la familia real. ¿Qué sabía exactamente la familia real? Siempre se ha asumido que la madre de Andrés, la reina Isabel II, era quien más protegía a Andrés, pero realmente no tenemos detalles sobre lo que pasó porque la monarquía británica no está sometida a un escrutinio parlamentario como algunos dicen ahora que debería. Y si esto empieza a ser diferente, desde luego el rey Carlos III va a tener que contestar a muchas preguntas, cosa que, por cierto, quiere su hijo, que ya está pensando en cuando llegue él que esté todo lo más limpio posible dentro de la patata caliente que tienen ahora mismo. María Ramírez, Reino Unido, gracias. Gracias a vosotros. De fondo en todo esto, el gran dilema. ¿Cómo hacer desde una institución como la monarquía para sobrevivir a la modernidad? ¿Cómo puede una legitimidad que en teoría tiene un origen divino y hereditario mantenerse en sociedades democráticas y parlamentarias? Un contrasentido que genera absurdos, como un rey que no es rey o un príncipe que no es príncipe. Saludo para terminar a María de la Serna, profesora del Máster en Dirección de Protocolo y Organización de Eventos de la Universidad Europea. Hola, María. Muy buenas. María, entiendo que desde una perspectiva institucional o incluso directamente monárquica, todo esto es un gran dilema, ¿no? ¿Qué hacer con quienes se convierten en ovejas negras o descarriadas? Y está la duda, ¿no? De si ampararlos para controlarlos, para dar sensación de solidez, porque la institución es inaccesible y casi inhumana, ¿no? O sacarlos fuera
porque es lo que se hace con los humanos que se comportan mal, y también es raro. Sí, en cierta manera sí. Es decir, si tú los vas protegiendo, estas figuras, a lo largo del tiempo, es tiempo que ganas para seguir manteniendo tu estatus. Si lo dinamitas desde abajo, el golpe es muy fuerte y no te aseguras el resultado. Y no hay más que mirar. Lo que está pasando en muchas casas reales es mantener y mantener, a ver si mientras tanto se nos va pasando, vamos aceptando, encontramos una solución hasta que nos hayamos quitado a esta oveja negra de la familia. Sí, es así, pero es que cambiar estas dinámicas de tantos siglos o tratar de modernizarlas de golpe y porrazo no es viable. O sea, es más fácil intentarlo en el tiempo hasta que ya ha pasado un tiempo y se va aceptando mejor. María, hemos tenido hasta un papa emérito, Benedicto XVI, que dimitió, pero le dejaron de papa. Es decir, estamos viendo cómo las grandes instituciones basadas en la divinidad de la herencia intentan modernizarse, intentan adaptarse a los tiempos, se pueden casar príncipes y plebeyas divorciadas, se puede dimitir de rey por decencia democrática, pero al final esa modernización pues hace que pierdan esa magia de la impunidad, ¿no? Al final pues son criticables como cualquier político. ¿Es así? Lo es. Son instituciones anacrónicas en una sociedad como la que vivimos actualmente. Lo son, pero también es verdad que el que tiene o ha tenido una posición de poder o de fuerza tan grande se resiste a perderla. Entonces van buscando la manera de encajarla para que poco a poco nosotros lo aceptemos y ellos lo acepten, ellos como institución, nosotros como pueblo llano. Tener un papa emérito era dificilísimo, pero porque los papas se morían, no es que no había necesidad de tener papas eméritos, porque el papa se moría y se acabó el asunto. Como vivimos más tiempo, no hay previsión de qué hacer con este tipo de figuras. Se les ocurre lo del papa emérito. Pues esto es lo mismo. Es verdad que es totalmente anacrónico, es decir, no tiene ningún sentido, pero es que tienes que buscar la fórmula para ir encajando a instituciones que vienen de tiempos antiguos y se van moviendo hacia posiciones más modernas y sociedades más abiertas, en los que, como no tienen encaje tal cual están planteados, hay que darles esa especie de media vuelta entera para ir aguantando mientras esto sigue. Para que esto se pueda aguantar, votemos que sea Leonor nuestra primera presidenta de la República. ¿Tú te lo imaginas? Yo es que a mí no me entra en la cabeza. Pero oye, a lo mejor es la fórmula. Es decir, mire, por herencia queda la cosa como un poco rara. Vamos a modernizarlo, vamos a votar. Españoles, ¿queremos que la primera presidenta de la República sea la princesa de Asturias? Cosas más raras se han dado, pero eso sería una fórmula mixta. Es decir, es una reina por herencia, pero es una presidenta de la República. María de la Serna, profesora, muchas gracias. Un placer, como siempre, cuando queráis. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/Un Socio al Día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín y Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.